Los videojuegos han tenido etapas de auge, sin ninguna duda, y a principios de los 2000 esta fue una de ellas. La década de los 2000 de por sí fue la cuna de muchísimas sagas que dieron el patadón inicial, que se irían desarrollando con el paso de los años, pero que pisaron fuerte cuando empezaron en la industria. Algunas continuaron, como por ejemplo Half-Life, pero otras como GTA, Halo o Assassin's Creed empezaron en esta década. Hoy voy a analizar un videojuego que cumple exactamente 20 años, Far Cry. En su 20º aniversario toca análisis. La historia va de un par de agentes encubiertos del gobierno, Jack y Val, quienes van a una isla a investigar sospechosa actividad que se ha estado realizando últimamente. Nosotros encarnamos al personaje de Jack. Este dúo, al acercarse a la isla, es derribado con un misil y por ende es separado en territorio desconocido. Inmediatamente al adentrarse en la isla somos detectados y por ende perseguidos. Momentáneamente conseguimos escapar y más adelante nos encontramos un celular, el cual recibe una llamada de un nuevo personaje, Doyle, quien nos va a guiar a ciegas para que lleguemos al fondo del asunto. Todo esto sin conocer a Doyle. Antes de meterme de lleno en lo que es este videojuego como tal, tengo que remarcar el obvio error que tiene esta introducción. En una bodega abandonada, en una esquina de la isla, una isla que a su vez está muy alejada de todo lo que es la civilización occidental, nos encontramos un celular encendido sobre una caja al frente de la puerta que da con una alcantarilla sobre la cual nosotros nos infiltramos a la isla después de ser derribados por un misil y que encima de todo recibe la llamada justo en el instante donde nosotros, jugadores, agarramos ese celular, es una de las conveniencias y excusas más baratas que se pueden hacer para empezar una historia. Ahora sí, hablando puramente de lo que es Far Cry como videojuego, nosotros como jugadores, al adentrarnos en esta aventura, nos vamos a enterar enseguida de lo obvio, del impecable nivel gráfico que tiene este juego. Abundan las cuestiones buenas a nivel visual. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un videojuego de principios de la década de los 2000. Del año 2004. Alto nivel de detalle, texturas de alta calidad, espacios amplios, dinamismo en las sombras, cosa que nos sirve para anticiparnos al acercamiento de los enemigos, reflejo en el agua, yuyo en las praderas, generación de cráteres en el suelo producto de un bazucazo, reflejo en el lente de la mirilla del francotirador, balas que se visualizan en tiempo real al dispararse, etcétera, etcétera. Far Cry construye un escenario visual tremendamente atractivo, no solo por lo que se puede llegar a ver en campos abiertos, en lugares al aire libre, sino también el manejo que se hace en los interiores, en zonas donde la iluminación es mucho más apagada, para bien, en algunos casos dificultando la movilidad y la visualización de los enemigos, ya sea humanos o trigenos, lo cual es un factor muy bien logrado, así como el muy buen uso del horario del día, ya que hay niveles en donde la historia se va a desarrollar siendo de mañana, otros siendo de tardecita y otros siendo de noche. Y el juego mueve la paleta cromática de una forma bastante acertada, ya que construye paisajes visuales que se distinguen muy claramente unos de otros. El único pero que le puedo llegar a poner es que le hubiera bajado un poco más el brillo a cómo se ve el escenario y hubiera apostado muchísimo más por darle peso al jugador con una linterna, por ejemplo. Pero es una cuestión menor. El videojuego en términos visuales está muy bien trabajado y es posiblemente de los mejores de su época. Si no es el mejor, pega en el palo. Sin embargo, y más allá de lo visual, que como ya comenté me parece muy bien trabajado, tengo problemas con todo lo demás de este videojuego. En resumidas cuentas, la saga Far Cry se caracteriza por la libertad que le brinda al jugador para afrontar las misiones tanto principales como secundarias que tiene para desarrollar en el mapa, ya sea de forma sigilosa o de forma agresiva. La forma agresiva es la clásica de los first person shooter que hemos tenido toda la vida. Te equipás con el armamento que mejor domines y vas de frente a combatir a los enemigos, así de sencillo. Mientras que el otro método es muchísimo más calculado, tiene que tener muchísima más precisión por parte del jugador, ya que si falla todo se estropea porque los enemigos te detectan y ahí cambia por completo el ritmo del momento. Hay que seleccionar con mucho cuidado el armamento que vamos a utilizar
Hay que estudiar bien el entorno, analizando dónde están nuestros enemigos para saber por dónde atacar, y hay que estar atentos no solamente a lo que pueda llegar a ocurrir antes de que nosotros entremos, sino después de que nosotros entremos, si los enemigos se ponen en alerta, por ejemplo. Esa es la esencia de toda la saga Far Cry. Da igual el que busquen a partir del tercer videojuego, esto es muchísimo más claro, pero previamente esta intención ya estaba ahí. Este videojuego busca asentar lo que después explotaría Far Cry 3 y por ende marcaría como tal a la saga. Y acá es donde viene el mayor error del juego y lo que literalmente no entorpece, sino que arruina toda esta experiencia. La dificultad, principalmente centrada en la inteligencia artificial de los enemigos. Voy a ser directo, no importa el escondite, no importa si usamos la vegetación como cobertura, no importa si usamos cuerpo a tierra, no importa que vayamos agachados, no importa que estemos en un lugar elevado, no importa que estemos en el agua, no importa la distancia a la que nos encontremos y no importa estar posicionados en un punto ciego y tirar una piedra para poder distraer a los enemigos, ya que nos detectan, dando igual a dónde cae la piedra. Saben perfectamente de dónde fue y nos van a buscar. ¿A qué quiero llegar con esto? Si Far Cry va a pretender darle al jugador la metodología del sigilo, tiene que trabajar la inteligencia artificial. Los enemigos no pueden ser sonsos porque si no el juego sería, primero que nada, exageradamente fácil y segundo que nada y más importante, sería inverosímil porque esta situación es tensa. Estamos en peligro y en desventaja, tanto armamentística como numérica. Los enemigos no pueden ser sonsos. Sin embargo, Far Cry se va al otro extremo y los enemigos no es que son sonsos, sino que son Terminators. Esto varía un poco según la dificultad en la que se ponga, pero aún jugándose este videojuego en la dificultad media, se ve a kilómetros de distancia y en minutos iniciales que podamos iniciar en este videojuego que la inteligencia artificial está mal trabajada. Por todo lo que mencioné antes y por todo lo que podría seguir mencionando. Todas las cualidades que podría presentar un videojuego como Far Cry se ven entorpecidas porque la dificultad, en este caso la inteligencia artificial enemiga concretamente, no está balanceada. No le permiten al jugador usar todas las herramientas que le brinda el juego, que le brinda el diseño de niveles, que le brindan las armas, etcétera, etcétera, para poder expresarse, para ir de frente o para ir de forma sigilosa, que es lo que pretende el juego. Y ojo porque acá yo no le estoy pegando solamente a los soldados que nos encontramos en la isla, también le pego a los trigenos, que son alienígenas, producto de la experimentación que hay en esta isla, que lamentablemente tampoco tienen una inteligencia artificial adecuada. Más allá del diseño carismático y de las distintas cualidades que poseen, siendo algunos más chiquitos y ágiles y otros más grandes, pesados y resistentes, tener una inteligencia artificial que vuelve tan monótono el juego como ser precavido, esperar a que aparezcan de frente y reventarlos a tiros sin dar margen absolutamente a nada más, arruina todo lo bueno que puedan llegar a presentar estos personajes. El diseño de niveles, la dificultad de los mismos rivales a los que nos enfrentamos, etcétera, etcétera. Arruina la planificación estratégica, analizando el escenario, averiguando por dónde podemos entrar, qué hacer cuando estemos adentro, etcétera, etcétera. Todo se vuelve monotemático y no solamente repetitivo, también frustrante, porque los enemigos literalmente son letales. A mí me encanta que el videojuego no perdone, lo vuelve muy desafiante, pero una cosa es no perdonar y otra cosa es no dejar jugar, literalmente. Todas las mecánicas y más que nada las de sigilo se ven entorpecidas por el listado de cosas que arruina la inteligencia artificial enemiga. Y lo peor de todo es que este videojuego tiene sistemas muy bien trabajados. Antes que nada, antes de seguir con todo esto, quiero decir algo a favor de los trigenos, y es que en momentos también tienen combates contra los soldados de la isla, lo cual es verosímil porque esto no es esos dos bandos contra nosotros, seres humanos, sino que es un todos contra todos, por lo que tiene sentido argumentalmente que combatan contra los soldados. El problema es que los combates están muy diluidos y no tienen una marcada presencia. A lo que iba, Far Cry tiene muy buenos sistemas de juego, impecablemente desarrollados. Por ejemplo, la conducción es incómoda y requiere que el jugador aprenda a usarla, domine la mecánica, ya sea en jeeps o en lanchas. Impecable. El sistema de guardado está bien porque guarda en determinados puntos y no le permite al jugador guardar donde quiere. Los enemigos, más allá de todo lo arruinados que están por la inteligencia artificial, se mantienen en alerta cuando detectan nuestra presencia, y esto es algo muy verosímil y que denota un esfuerzo que hubo por parte de los desarrolladores
desarrolladores en trabajar la mecánica de sigilo. Es una lástima que no lograran desarrollar bien lo central, pero en lo que a comportamiento de los enemigos respecta, esto es algo muy destacable. Y qué decir de las armas, cada una tiene su propio peso, vibración y el enemigo reacciona cuando les disparamos. Están muy bien caracterizadas y distinguidas. Lo malo es que, por ejemplo, no podemos interrumpir el recargue de una de ellas para tirar una granada, cosa que corta el ritmo de la experiencia, pero es un detalle menor. El radar, no solo por su diseño, sino también por la función que cumple, marcarnos a los enemigos en la zona, está bien diseñado. Los botiquines y la munición están ubicados en lugares verosímiles. La visión térmica para identificar a los trigenos y combatirlos está muy bien aplicada. Con respecto a las barras, tengo mis más y mis menos, porque, por ejemplo, la salud, si está baja, se autorregenera hasta la mitad, cosa que no tiene sentido argumentalmente, ya que no se puede regenerar la salud de un ser humano, así que en este sentido le falló la verosimilitud al juego. Pero por otro lado, la barra de energía está muy bien hecha, ya que baja cuando nosotros corremos o estamos bajo el agua, esto último porque aguantamos la respiración y eso nos consume energía. Perfectamente entendible, aunque le pongo un asterisquito porque no baja cuando nadamos rápido o cuando subimos escaleras rápido, otro detalle menor. Como digo, Far Cry está muy bien trabajado en muchísimos aspectos de su jugabilidad, pero es una lástima que en el más importante, o uno de los más importantes, que es la inteligencia artificial enemiga, y más teniendo en cuenta que nos enfrentamos a múltiples enemigos y de distinto tipo, haya sido el error más grande que haya tenido este juego en su desarrollo, porque arruina todo lo bueno que pudo haber construido hasta el momento, tanto argumental como jugablemente. Del sigilo ya expliqué por qué falla. El sigilo consiste en barras ubicadas al lado del radar que se llenan a medida que los enemigos nos ven, estando en rojo cuando ya detectaron completamente dónde estamos. El problema, y para no ser reiterativo, es que a la mínima que nosotros hagamos algo, no te digo sacarnos de encima a un enemigo, no te digo destrozar algo de un bazucazo o de un granadazo, sino por ejemplo tirar una piedra para distraer, los enemigos se percatan de nuestra presencia y el sigilo por ende no puede funcionar bien, no fluye. El sonido también tiene un trabajo bastante mediocre, ya que si bien por un lado tiene comentarios enemigos que son coherentes con la situación que se está viviendo, tiene un buen sonido en la vegetación, así como también en las armas que utilizamos, tiene por contrapeso, por ejemplo, una música sin expresividad, sin peso, tampoco es memorable, no ambienta bien el lugar, tiene un desfase de audio en las cinemáticas, ya sea en explosiones, comentarios o con los mismísimos trigenos, y a todo esto encima hay que sumarle un mal doblaje, por lo menos en la versión que jugué yo, que es la versión española, no solo por la falta de expresividad del mismo, sino también por el desfase que mencioné previamente. Escucha, idiota. Si ves a un capullo con una camisa roja de flores, llámame inmediatamente. ¿Está claro? Sí, señor. Me marcho. El nivel técnico está bien, a rasgos generales, yo no noté mayor problema, sin embargo sí noté un bugueo de texturas que puede llegar a arruinar por momentos el excelente paisaje visual que construye este juego. Finalizando con la historia, con la recta final de este videojuego, tras las instrucciones de Doyle, el reencuentro con Val y la unión que suponen estos tres, logramos llegar a la instancia final. Y antes de entrar voy a volver a hacer otra pausita para explicar otra cuestión que no tiene sentido y que es una conveniencia gigantesca que tiene este juego. ¿Cómo puede ser que un celular que nos encontramos de la forma en la que nos encontramos, como lo comenté al principio de este análisis, siga funcionando después de que estuvimos nadando, después de que casi nos ahogamos y después de que estuvimos en múltiples tiroteos? Si se pensaban que la forma en la que nos encontramos este celular en un principio era la conveniencia más grande, no. Esta lo es. ¿Cómo sobrevive este celular, que es la guía principal o la herramienta argumental que usa esta historia para mover al protagonista en esta isla? Simplemente muy mal hecho y lamentable. Llegamos a la instancia final, donde nos enfrentamos a Krieger, la mente maestra detrás de toda la experimentación en esta isla. Mediante grabaciones de video y de audio logramos descifrar cuál era su plan y logramos dar con él, además de las indicaciones de Doyle, obviamente. Krieger quiere hacer evolucionar a la raza humana, por eso está haciendo esta experimentación. Los problemas con esto son múltiples. Primero que nada, esta trama tiene cero peso a lo largo del desarrollo argumental, porque literalmente somos nosotros contra los bichos y los soldados y punto. No se profundiza, salvo por los momentos en los que nos encontramos con audio y grabaciones, no se profundiza en absolutamente nada de lo que es este proyecto. Y digo, a ver, si va a hacer evolucionar a la raza humana, si llamó la atención de los gobiernos internacionales, esta trama tiene que tener peso. Pero el videojuego se centra muchísimo más en el combate
cuerpo a cuerpo en el combate de armas que podemos tener a lo largo de esta experiencia, en vez de darle peso a lo que es esta historia. Una historia sobre alguien que quiere hacer evolucionar a la raza humana haciendo cosas inmorales. El personaje, por otro lado, también tiene cero presencia. Repito, yo entiendo que él está en una posición distinta a nosotros y que por eso no puede estar a nuestro nivel o enfrentándose a nosotros nivel a nivel, porque él está en una situación distinta a la nuestra. Contextualmente hablando, obviamente. Nosotros somos un agente forense que llega y él ya es alguien establecido en esta isla. Pero el videojuego no le dio tiempo ni presencia, no lo hizo amenazante, no lo hizo despreciable, no acentuó su carácter, no le dio personalidad. Simplemente salió al principio un poco mencionado, más o menos mencionado a la mitad del juego y recién presente en la recta final. El personaje literalmente no tiene peso en la historia. A esto hay que sumarle otro factor más que tiene este juego, que me lo guardé adrede para esta etapa final, que son las cinemáticas. Un desastre absoluto. Primero que nada son inexpresivas. No me voy a poner muy tajante con esto porque era un videojuego de principios de los 2000, pero tanto por el movimiento como por el diseño de las caras no transmite absolutamente nada. Las cinemáticas son inexpresivas. Te puede salir mejor o peor, pero una buena actuación de voz te puede transmitir algo. O un buen diseño te puede llegar a transmitir algo, más allá de que lo demás falle. Pero Far Cry no tiene ni lo uno ni lo otro. Por otro lado, tienen un bajo nivel de detalle en contraste al excelente nivel gráfico que tiene el juego durante las etapas de jugabilidad, y por otro, las voces, en este caso del doblaje en español, no tienen alma, así de sencillo, no transmiten bien las emociones. Y esto no solo afecta a Krieger, esto afecta a todo el reparto que hay en este juego. Crow, por ejemplo, un personaje con potencial, como se lo ve al principio, es el típico villano de niveles y punto. Se lo muestra al principio, un poquito a la mitad jodiéndonos, y avanzada la historia cuando lo tenemos que enfrentar en su campamento. Absolutamente nada más. No tiene tanta presencia, aunque aparezca un poquito más que Krieger, no es nada del otro mundo. Cero desarrollo y presencia. Doyle, por ejemplo, al final de esta historia nos traiciona por dinero. En cierta parte me gusta que el juego no le haya dado mucha información para no hacerlo un personaje confiable. En cierto sentido, nosotros como jugadores podemos llegar a sospechar de que nos puede traicionar. El problema es que como la experiencia de este juego está arruinada por todo lo que mencioné anteriormente, no solo a nivel jugable, sino a nivel de historia, este giro no tiene peso. Val es muy parecido. Le puedo destacar que tiene más tiempo en pantalla, pero la evolución, el carisma y el desarrollo sigue siendo muy mediocre. Y el protagonista es más o menos lo mismo que Val, literalmente. Al final nos deshacemos de Krieger y estropeamos sus planes, escapando de la isla, dando fin a esta intrépida aventura selvática. Pero las cuestiones no terminan acá. No solamente voy a abarcar la campaña, sino que también voy a comentar el multijugador. Se puede jugar tanto online como en LAN, y en este sentido Far Cry es un espejismo a lo que es su campaña. ¿Por qué? Porque el principal cáncer que tiene el videojuego, que es la inteligencia artificial, acá desaparece. Son jugadores contra jugadores, con todo lo bueno que preparó el juego, con todo lo bueno que mencioné de los sistemas como por ejemplo el de armas, la conducción, el radar, el uso del sigilo, la variedad de las armas. Es un multijugador clásico con distintos modos de juego, ya sea individuales o en equipo. Tiene mapas que priorizan el juego a campo abierto, aunque también tiene mapas que pueden presentar lugares cerrados. E inclusive hay mapas muy bien diseñados, ya que preparan zonas para que los jugadores se enfrenten de cara y otras zonas para que los jugadores se camuflen con el entorno. Y ahora sí, esto es jugador contra jugador, no jugador contra Terminators. El único defecto que podría llegar a verle este multijugador, y que bueno, también en cierto sentido afecta a la campaña, es la falta de armas con silenciador o la falta de armas silenciosas. La falta, en todo sentido, de armas que permitan a los jugadores eliminar a la competencia de forma sigilosa. Eso hubiese hecho todavía más completo a esta muy buena experiencia en multijugador que es Far Cry. Encima, los requisitos del juego son muy bajos para lo que son los estándares actuales. Va a darles muchas horas de entretenimiento, ya que tiene muchísima manga para trabajar, ya sea en conjunto o individualmente, ya sea de forma metódica o de forma confrontativa, aprovechando el escenario para camuflarse o para ir derechito y acabar con todos los enemigos de frente. Far Cry está muy preparado para ofrecer una excelente experiencia a nivel de multijugador. Tiene mi recomendación. En lo que a mí respecta, este es un inicio muy malo, literalmente.
En un videojuego donde pretendés que la cualidad principal, la cualidad distintiva que tenga tu obra respecto al resto sea el sigilo, no podés tener una inteligencia artificial enemiga así. El problema no es solamente eso, el problema es que se arruina todo lo bueno que hizo, porque la experiencia, lejos de ser disfrutable, fue frustrante para mí. Muchos sistemas están bien diseñados, tiene una buena base como para jugar, por ejemplo, con otros jugadores. De ahí que recomiendo su multijugador, sin ninguna duda. Les va a dar horas de entretenimiento a cualquiera que se anime a jugarlo. Pero lo que viene a ser campaña, teniendo en cuenta que tienen una mala historia, un mal reparto de personajes, un nivel técnico bastante flojo en algunos aspectos, una banda sonora que carece absolutamente de presencia y encima de todo una experiencia jugable frustrante que hace enojar, Far Cry no es otra cosa que un inicio accidentado, que un inicio muy malo y que, bueno, marcó en cierto punto algunas cosas que seguiría tomando su secuela y que posteriormente explotaría la tercera entrega de esta saga. Voy a llegar tarde o temprano a ese punto, pero en lo que a su primera entrega respecta, en lo que a su debut en la industria de los videojuegos respecta, Far Cry se queda exageradamente corto. Para mí es una recomendación ferviente para cualquier persona que cada uno de ustedes pueda considerar su peor enemigo. Mis respetos para los jugadores que hayan sido capaces de pasarse esta campaña en la máxima dificultad.